Hoy probamos para todos vosotros la última versión del exitoso Hyundai Kona. No solamente es el coche del año, el mejor coche del año en España 2019, elegido por un prestigioso grupo de profesionales del motor, sino que además es el segundo Hyundai en número de ventas en nuestro mercado. Es el nuevo Kona híbrido. Hyundai ha dado en la tecla con el Kona y lo ha hecho en un momento clave porque es el segmento, el del Kona, el de los todo camino o SUV B, los coches de este tipo urbanos, que más tira en el mercado español. Es el segmento que más puja al alza. Además, este coche, con un diseño que ha gustado desde el principio, compacto, muy robusto, tiene unas medidas de aproximadamente 4,20 metros de largo que le permiten rivalizar con coches un poco más pequeños dentro de esta categoría, pero también un poquito más grandes. Para hacerse la idea, el Kona es un coche que rivaliza por dimensiones, por empaque, por soluciones técnicas y sobre todo por la tecnología aplicada con modelos como el prestigioso Volkswagen T-Roc. Y de tener una imagen de marca un poquito superior, podría hacerlo igualmente con un coche como el Audi Q2. El Kona llegó con motor de gasolina 1.0 turbo de 3 cilindros y 120 caballos. Es la versión que de largo se lleva el grueso de la atención del público español. El 40% de los clientes que optan por este coche se lo llevan precisamente con ese motor que, por cierto, solamente se vende con caja de cambios manual y tracción delantera. También hay un Kona de gasolina con casi 180 caballos, cambio automático y tracción total. Además, unos meses después llegó el Kona en versión diésel, que no es un combustible precisamente de moda, solo el 5% de las ventas de los 8.000 Kona que más o menos se venden cada año en España. Y en esas medias aterrizó un Kona eléctrico con dos versiones de alcance, una de ellas hasta 460 kilómetros, un coche muy interesante para público, para clientes que hacen una conducción, un uso muy intensivo en ciudad. Bueno, pues la última aportación de la gama Kona es el híbrido, como pone aquí, híbrido a efectos comerciales en España, que según nos indican desde la marca, se va a hacer con el otro 40%, al igual que en la versión 1.0 turbo, su máxima rival, su máxima competidora dentro de la marca, con el 40% de las ventas de la gama, es decir, unas 3.200 unidades por año. Para el Kona híbrido, Hyundai lo tenía fácil. Han tomado toda la arquitectura técnica de un coche que les está funcionando también híbrido muy bien, el Hyundai Ioniq. Esto significa que este coche cuenta con un motor de gasolina 1.6 aspirado, sin turbo, con un cambio automático como única opción, pero con un buen cambio automático como ahora veremos, y con un motor eléctrico. En total, junto con la capacidad que aporta la batería, son 141 caballos conjuntos. El coche es un híbrido estándar, un HEV como también se conoce, es decir, no hace falta recargarlo con ningún tipo de cable, lo hace por sí solo en conducción, en las fases de conducción, esencialmente cuando ahuecamos el pie del acelerador, es decir, en retención, por ejemplo, bajando un largo desnivel, una pendiente acusada en carretera, o sobre todo al frenar es cuando más energía recupera la batería. Desde el principio, la gama Hyundai Kona ha destacado por una especificación, por un nivel de acabado sobresaliente para tratarse de un coche sencillo de segmento todo camino o de segmento sub B. No se esperan grandes lujos, pero sí un estándar de calidades por piezas, por ajustes, que sea gratificante, vamos a decir, que a la vista, que al tacto, sobre todo de las superficies más accesibles, resulten agradables para los usuarios del coche. Otra de las ventajas de este coche, además de unos asientos ergonómicamente bien estudiados, es cierto que no recogen mucho en los flancos, pero son cómodos y no especialmente fofos. El mullido es bastante agradable, sobre todo para afrontar los largos viajes, es la posición de conducción. Yo soy una persona de 1,84 m y soy una persona grande y me acomodo con mucha facilidad, pero si fuera una persona más menuda sería exactamente igual, porque las posibilidades de posición, en este caso con asientos de reglaje eléctrico en el caso de los delanteros, son múltiples. El volante es ajustable tanto en profundidad como en altura, y del mismo modo lo es el asiento. Hay buena altura libre hasta el techo y la anchura es suficiente para viajar con comodidad, por muchos que sean
los kilómetros por delante. Este es el Kona tope de gama, el nivel más alto llamado Style. El coche que estamos probando en la configuración que se aprecia, y una vez aplicados todos los descuentos posibles, es una tarifa de aproximadamente 31.000 euros. A cambio de ese importe, que es elevado, pero bueno, no deja de ser un coche híbrido con todas las especificaciones que supone y que a fin de cuentas es casi motor y medio sobre un coche, por ejemplo, de gasolina o un diésel, nos llevamos volante de cuero multifunción, cambio automático con levas de selección, una nueva pantalla multifunción para el sistema multimedia y también toda la información del equipo híbrido de impulsión que en todo momento nos explica cómo carga la batería o qué demanda hay tanto de batería como de motor de gasolina y eléctrico. Instrumentación, como luego veremos, convencional, pero con un gran display digital central que ilustra también de muchas de las informaciones, de los datos que muestra que exhibe el display central. Climatizador, eso sí, de un solo ambiente, es algo que echamos de menos, un doble ambiente, un ambiente separado. Bandeja de recarga para móviles con protocolo QI y luego todo un compendio que detallaremos más minuciosamente a lo largo de la prueba de sistemas de asistentes ADAS, también llamados de seguridad, que facilitan mucho la vida a bordo. Además, el coche tiene climatización de asientos, tanto de calefacción como de refrigeración en las butacas delanteras. Todo un avance para un segmento de este tipo. Y el freno de estacionamiento es electromecánico. En las plazas traseras, situando los asientos delanteros, las butacas delanteras para adultos, por ejemplo, como es mi caso, sigue quedando buen espacio para afrontar un viaje de cierta consideración. Por ejemplo, aquí, bien acomodado y poniendo el reposacabezas en su posición de viaje para un adulto, hay bastante hueco para las piernas dentro de un orden. Estamos hablando de un coche que no llega a 4,20 metros de longitud, con 2,60 metros entre ejes, pero dos adultos viajan, o por ejemplo 3 niños más o menos pequeños viajarían bien en este espacio. Además encontramos casi todo lo necesario. Por ejemplo, hay doble plafón de luz, lo cual permite iluminar bien esta parte, asideros que por cierto no hay en el caso del conductor y sí vendría bien, mallas en el dorso de los respaldos delanteros y también un cómodo y práctico reposabrazos central. Eso sí, no hay trampilla para comunicarse con el maletero. Por lo demás, el acabado es, como decíamos hace un instante, bastante exigente. Echamos en falta unas toberas de aireación que ya serían la guinda, aunque no es habitual en un modelo de este precio y categoría. Uno de los detalles que más llama la atención en el Hyundai Kona híbrido es este generoso display de nuevo cuño y mayor resolución del que podemos ver en otras versiones de la gama Kona y que poco a poco se irá extendiendo a ese resto de versiones. También a otros muchos modelos de la marca Hyundai, por ejemplo, la inminente renovación del Ioniq. Hablamos de un display que entre sus múltiples posibilidades ofrece, por ejemplo, navegación, tanto el ordenador de consumos como el sistema de gestión del equipo híbrido que impulsa este vehículo. En ese sentido me refiero al flujo de energía que se muestra, como suele ser por otra parte habitual en los coches híbridos, en muchos de la competencia, por no decir en todos, el sistema de flujo tanto de la batería y el motor eléctrico como del motor térmico 1.6 GDI. A su vez, la instrumentación, que como comentaba es esencialmente analógica, tiene un reloj específico de esta versión que nos indica el modo de funcionamiento del sistema híbrido, si va cargando la pila, la batería, si vamos en una posición óptima de consumo eficiente o si estamos demandando energía tanto del motor eléctrico como del motor térmico. En el centro, este otro display muestra multitud de datos comunes al que está situado aquí sobre el salpicadero. Consumo instantáneo y consumo medio, kilometraje recorrido, posición de conducción eco o sport, que son las dos posibilidades que el coche contempla, navegación, indicaciones de la navegación, algunas indicaciones de la señalética de la vía, como por ejemplo las prohibiciones, la gestión y reglaje de distintos dispositivos, tanto por ejemplo como de las luces, como de las puertas, etcétera. Y también la gestión del control activo de velocidad, que como veremos es una de las tecnologías disponibles en este coche y además en este acabado Style de serie.
No nos olvidemos del Head-Up Display, mediante una pantalla plástica como suele ser habitual en los Head-Up Display de los coches más asequibles del mercado. El sistema además se puede escamotear si no lo vamos a utilizar. Otra de las novedades que integra el nuevo Hyundai Kona híbrido y que poco a poco se va a hacer extensivo esta novedad se va a hacer extensiva a otros modelos de la gama Hyundai para al final llegar a todos ellos, es la denominada conectividad BlueLink. El sistema BlueLink, a través de una aplicación específica y con una tarjeta SIM que viene incluida en el precio del coche durante 5 años, no sabemos porque la marca todavía no lo ha facilitado el precio que tendrá más allá, permite de esos 5 años, aunque pensamos y nos han oficiosamente dicho que quizá termine siendo gratuito, permite conectarse con el coche de forma remota y esa conexión autoriza desde abrir y cerrar el vehículo, de momento no arrancarlo, a configurar, por ejemplo, un menú, una navegación o un mapa para el sistema de navegación, una ruta que podemos hacer y mandarlo desde nuestro teléfono móvil a casa, localizar el coche y obtener todo un compendio de datos como el consumo que estamos haciendo, cómo está la batería, calentar o predisponer la calefacción en invierno sin haber arrancado el coche, todas esas posibilidades a través del nuevo sistema BlueLink. El hueco de carga es muy aprovechable tanto por anchura como por el plano que queda bastante cerca del suelo. El coche da una capacidad estándar de 360 litros, que son algo menos de 1.400 cuando abatimos por completo los respaldos traseros divididos en porciones asimétricas 40-60. Esta que se aprecia es la configuración de partida del maletero. Además, la bandeja, el piso, se puede situar en un plano inferior. Y ahí tenemos 360 litros. A su vez, si la situamos en el plano superior, operación que por cierto no reviste ninguna dificultad, tenemos ese cofre donde llevar, por ejemplo, los triángulos de emergencia y donde también está adosado el kit de reparación para pinchazos. Este coche no tiene rueda de repuesto. No faltan a su vez argolles de sujeción para estivar bien la carga, 4 puntos cromados, más este plástico aquí donde colgar, por ejemplo, una bolsa. Y también, por supuesto, el coche tiene una luz de cortesía en este hueco. Abatir los respaldos, por último, es una operación sencilla, como sucede en todo este tipo de modelos, con portón. En este caso, tenemos los tiradores para los respaldos muy accesibles y el coche queda con esos algo menos de 1.400 litros para poder llevar, pues por ejemplo, una bicicleta o un equipaje de cierto volumen con más sencillez, así de accesible. No llega a ser un plano completamente, un piso de carga completamente plano, pero sí es muy aprovechable. El Kona híbrido es un coche muy fácil de conducir. Está muy pensado para un público, para un abanico de clientes, de usuarios, de conductores, lo más amplio posible. No es un coche con ningún grado de exigencia en este sentido. Sobre la experiencia que tenemos en otras versiones de la gama Kona, el coche tiene un peso un poquito mayor, aproximadamente 100 kilos sobre lo que arroja un 1.0 turbo de 120 caballos, pero esto no repercute en diferencias dinámicas de comportamiento o en las sensaciones que podemos percibir desde el volante al tacto, por ejemplo, del freno, siempre crítico en un coche de esta naturaleza híbrida por el sistema regenerativo que obliga a una arquitectura singular, diferente, por así decir. En la práctica y desde los primeros metros y los primeros minutos que conduzcamos un coche como este, sentiremos que lo llevamos desde hace años. Es sencillo, es cómodo, es bastante silencioso, incluso cuando aceleramos y le exigimos mayor empuje. La capacidad de frenada es suficiente y también es notable la maniobrabilidad. No tiene una gran velocidad máxima, son 160 km/h, también para evitar estropear la batería y descargarla demasiado rápido, ni tampoco la aceleración algo más de 11 segundos o el reprise, digamos esa capacidad, esa voluntad del coche puestos a adelantar es como para tirar cohetes. Sin embargo, cumple bien puestos precisamente a realizar un adelantamiento cuando llegue el caso
incluso si viajamos moderadamente cargados. En este sentido, de las dos posiciones de circulación que ofrece y que comentábamos antes, Comfort y Sport, en esta última sí consigue una respuesta más vivaz, una reactividad superior que se agradece, que viene bien cuando toca precisamente afrontar un adelantamiento o un largo repecho de carretera. En cuanto al consumo, la marca anuncia aproximadamente 5 litros de promedio homologado conforme a la nueva regulación WLTP. Nuestra experiencia es muy próxima a ese valor cuando circulamos en ciudad, el verdadero entorno donde mayor eficiencia consigue un coche de este tipo. Sin embargo, en carretera es difícil bajar al Kona híbrido de 6 litros de promedio, incluso circulando a ritmos a velocidades legales. Hemos hecho un largo viaje de más de 500 kilómetros seguidos con él y hemos registrado promedios de 5,8, 5,7 muy favorables, pero también de 1 litro por encima cuando la orografía del terreno no es favorable. En cuanto a ayudas a la conducción, tiene literalmente de todo, porque esta versión, la más equipada, que incluye incluso volante calefactado, no se priva desde frenada de emergencia FCA con detector de vehículos, peatones y ciclistas. Tiene también control de velocidad automático con función Stop and Go, es decir, podemos programar una determinada velocidad y si el coche detecta un atasco va a frenar por nosotros y va a reanudar la marcha una vez el tráfico lo permita. Hay aviso de obstáculos en los ángulos ciegos, en fin, todo un compendio que hace las cosas bastante más fáciles a la hora de conducirlo. Siempre que consideramos la opción de compra de un coche híbrido, conviene hacerse las cuentas y hacérselas bien hechas. Esta versión son 4.500 euros más por encima, más cara que el equivalente dentro de la gama Kona de gasolina más solicitada, el 1.0 turbo de 3 cilindros y 120 caballos del que hablábamos al principio de esta prueba. Es una diferencia acusada. Es cierto que este coche está mejor equipado que aquel y sobre todo que tiene un cambio automático como única alternativa que aquel no puede llevar ni siquiera como opción, pero insisto, son 4.500 euros. A cambio, cierto, tenemos la etiqueta Eco C en aquel, pero ojo a esta segunda cuenta, son 1.000 euros aproximadamente menos que todo un Hyundai Tucson, un todocamino compacto de buena dimensión, bastante más sensato para uso familiar y también como primer coche. Si va a ser nuestra segunda opción en casa, nuestra segunda opción de uso doméstico, por ejemplo, para ir a por los críos al colegio a hacer la compra, transigir, tener que soportar ese tráfico permanente, diario, en hora punta, en ciudad, a veces en circunvalación, el híbrido de la gama Hyundai Kona puede ser una buena alternativa de compra.